Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabiola Bordón. Soy gerente de la oficina de Mont en Paraguay. En esta mañana vamos a presentar este webinar sobre haciendo negocios en Paraguay, la manera de la parte, desde la manera como conforma la parte legal y tributaria
los impuestos internos aquí en Paraguay. Bueno, aquí tenemos lo que nos dice nuestra Constitución Nacional, que es nuestra ley madre. En relación en sus artículos 42 y 107, nos menciona que consagra la libertad de asociación con fines lícitos y el derecho de toda persona a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia. Esta disposición establece el marco dentro del cual debemos introducirnos al estudio de las sociedades, que es lo que nosotros vamos a estar viendo, los tipos de sociedades que se constituyen en Paraguay. En efecto, si bien es cierto que una sola persona, física o natural, puede perfectamente dedicarse a la actividad económica de su preferencia, también debemos tener presente que varias personas pueden colaborar y participar realizando en conjunto una determinada actividad. Bueno, esto es muy importante saber qué nos menciona nuestra ley madre. Esta colaboración puede consistir incluso en conductas y prestaciones diferentes, animando a uno de los partícipes en dinero en efectivo, otros bien en especie, un tercero determinado servicio. Bueno, aquí hablamos, acá no menciona el aporte social, el capital. Bueno, también nos habla, que nos menciona un poco más arriba, una sola persona puede también constituir una sociedad unipersonal. Y también puede constituir una sociedad ya más de 2 personas. Los tipos de sociedades que tenemos en Paraguay son la sociedad anónima, que hoy día también lo llamamos por acciones, las sociedades por acciones, porque anteriormente las acciones eran al portador. Hoy en día ya las acciones van nominativas. Y la sociedad de responsabilidad limitada, que son las dos sociedades más usadas en Paraguay. Como también estaba mencionando, que tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, que es para una sola persona. Y la empresa unipersonal, sin socio. De las sociedades en general, sus generalidades, tanto para la SRL como para la SA, requieren al menos de 2 socios o accionistas, sin importar si son personas físicas o jurídicas. Jurídicas hablamos ya en la composición de sociedades nacionales o extranjeras, con o sin permiso de residencia. Es decir, los accionistas, los dueños de las sociedades pueden ser extranjeros, pero no así, la ley no nos permite que un extranjero sea director, presidente de su sociedad. Para el efecto, deberá contar con su residencia permanente en el país. Siendo que no existe requisito exigido de nacionalidad o residencia, extranjero, no residente y sociedades extranjeras, puede detentar el 100% de las acciones de una SA. Para las SRL se establece un máximo de 25 socios, en tanto que para la SA no existe un número máximo de accionistas. La legislación establece una participación mínima que deba detentar cada accionista o socio. Bueno, es posible que un accionista detente un porcentaje muy sustancial de las acciones y el otro un porcentaje mínimo. Por ejemplo, 2 accionistas. Un accionista puede participar el 99%, la composición accionaria puede ser del 99% de ese accionista y del otro accionista 1%, o puede ser 50%, el otro 50, 70, 30. Ya dependiendo del capital de cada socio. Bueno. Hablamos de la administración de las sociedades. La administración y representación estará a cargo de uno
o más gerentes para las SRL, de uno o más directores en la SA. Los administradores, gerentes o directores pueden ser extranjeros, pero deben contar con el permiso de residencia. Es lo que le estaba diciendo anteriormente. Los directores pueden ser reelectos indefinidamente y por designación es revocable en cualquier momento por resolución de la Asamblea. Es decir, si un director decide renunciar antes que termine su periodo, porque normalmente los directores tienen un periodo de 1 año a 2 años en el cargo de la administración. Si lo hace antes de terminar su periodo, puede ser reelecto. Eso todo se establece en una junta, en una asamblea. Preparará la convocatoria de la asamblea. Los administradores responden en forma solidaria e ilimitada ante la sociedad, los accionistas y terceros por inejecución o mal desempeño del mandato, violación de la ley o de los estatutos sociales. Es muy importante saber qué dice el estatuto social con respecto a la administración de la sociedad. Y perjuicio causado por dolo, culpa grave y abuso de facultad. Esto es muy importante para los administradores, que son los gerentes o los directores de las SA y de las SRL. Bueno, como un punto clave, para los extranjeros que no puedan ser directores de su sociedad, de su empresa, lo que nosotros hacemos, para comentarle un poquito de nuestro servicio, nosotros hacemos es constituirle la sociedad hasta y el estudio le ofrece la representación legal hasta que el extranjero, la persona extranjera, pueda contar con su documento de residencia permanente, si así lo prefiere, y ser director de su sociedad. Del capital social. No se exige un capital mínimo para constituir una sociedad o sucursal. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto constitutivo. ¿Qué significa en el acto constitutivo? Al momento de preparar el estatuto social. Los aportes en especie también deberán integrarse totalmente en el acto constitutivo. En la SRL, los aportes en dinero deben integrarse en un 50% como mínimo en el acto constitutivo y completarse en un plazo de 2 años. Es decir, para la parte del efectivo, el 50% lo debe depositar. Deben estar acreditados en el Banco Nacional de Fomento. Esos fondos no podrán disponerse durante el trámite de la Constitución. Una vez que ya esté inscrita la sociedad en los registros públicos, ya la empresa empieza a operar, puede en ese momento retirar su aporte del capital que pudo haber sido al 50%. Un ejemplo, $10.000, pero su equivalente guaraní es porque aquí manejamos la moneda nacional, que es el guaraní. El capital debe estar, si deben aportar, por ejemplo, un capital de $10.000, deben ingresar un capital en guaraníes aproximadamente de 60 millones, es equivalente en guaraníes. Entonces, para la SRL deben depositar 30 millones en el Banco Nacional de Fomento y al momento de terminar la inscripción en los registros públicos, ya empieza a operar la empresa, retira el 50% de su capital social. Esa es una exigencia únicamente para las SRL, para las sociedades de responsabilidad limitada. Para las SA no existe esta exigencia de depositar el 50% del capital, no existe. Tampoco es necesario que tengan el aporte en efectivo y demostrar que tienen, no hace falta. Pero es importante que tengan para el momento de constituir, al momento de habilitar la cuenta bancaria, porque deben realizar un aporte inicial para habilitar una cuenta bancaria. Te doy unos datos. Para habilitar una cuenta bancaria en Paraguay,
manejamos dos cuentas, que una moneda local, que es la de guaraní. Esa debe tener un depósito inicial aproximadamente de $1.000, su equivalente son 6 millones. Y para la cuenta de dólares deben contar con $6.000. Es un dato para que puedan manejar y puedan entender al momento de poder constituir la sociedad y poder dar el aporte social, capital social. Como referencia, siempre recomendamos $10.000, mínimo $10.000. Bueno, no existe un porcentaje mínimo de integración exigido para las SA, lo que les decía. El aumento de capital de una SRL o de una SA requiere el acuerdo de los socios accionistas, siendo necesaria una modificación de los estatutos sociales de la sociedad, inscripción en registros públicos, lo cual implica los mismos trámites y plazos que el trámite de la constitución de una sociedad. Bueno, si van a modificar el capital social, quieren aumentar el capital social, empezaron con $10.000, quieren aumentar a 12.000, o quieren aumentar, tuvieron una utilidad y esa utilidad en ejercicio quieren aumentar el capital. Entonces, esto se debe inscribir nuevamente el estatuto. El plazo para poder constituir los trámites de inscripción de la sociedad aproximadamente es de 60 días. 60 días o 45 días. Ya presentando urgimiento, ya una empresa puede tener su sociedad constituida y empezar a operar. ¿Cuáles son las formalidades de una SA? El funcionamiento de la SA está sujeto a mayor formalidades que una SRL. En efecto, las SA requieren asentar los libros en las actas, las decisiones de sus administradores y las resoluciones de las asambleas. Es decir, las SA periódicamente convocan sus asambleas. No así, esta exigencia no es para la SRL, pero hoy en día nos damos cuenta de que con nuestra nueva administración tributaria, las SA son las que están con mayor formalidad y bien constituidas para cualquier requerimiento que necesite la administración tributaria y así pueda las empresas tener su certificado de cumplimiento tributario. ¿Qué más tenemos para las SA? Convocar por diario, se hace la comunicación de cuándo va a ser, qué fecha se realizará la asamblea. Las asambleas anuales deben asistir el 100% de los accionistas. En este caso, los accionistas deben asistir a las juntas, a la asamblea. En caso que en los extranjeros, una persona accionista extranjero no pueda venir a Paraguay, entonces delega a una persona de Paraguay para que pueda representarlo aquí en Paraguay y pueda firmar el libro de asistencia a la asamblea. Y comunicar esto después al ente de control, que es Abogacía del Tesoro. ¿Qué más tienen las SA? Designar síndicos, elegir periódicamente un nuevo directorio. Esto lo hacemos de manera anual, en el cuarto mes del año. Se asigna nuevo directorio. ¿Quién van a ser? Si la sociedad va a componer de un director, un vicedirector. Bueno, todo esto se hace de manera anual. Sus administradores deben reunirse periódicamente o al menos ocasionalmente cuando las actividades sociales lo requieran. En caso que quieran comprar, por ejemplo, quieran comprar un inmueble, quieran hacer un préstamo, todo esto deben hacerlo en asamblea, ya sea de directorio o una asamblea ordinaria. Realizar anualmente memoria de directorio, balance e informe del síndico.
Este último punto, realizar anualmente memoria de directorio, balance y informe del síndico, es lo que nosotros debemos de manera obligatoria presentar en el cuarto mes del año, que puede ser un poco antes también, pero antes del cuarto mes del año debemos presentar esto, todos estos informes. Bueno, hablemos de los síndicos. Bueno, los síndicos es una figura importante y obligatoria para las SA. Las SRL, la SRL no tienen esta exigencia de asignar un síndico. Para la SA, al momento de constituir su sociedad, debe participar el director, asignar un director o su presidente, los accionistas y un síndico. Esas son las personas importantes, principal para poder constituir una SA. ¿Cuál es la función de este síndico? Es velar por el buen cumplimiento de las leyes locales de Paraguay. ¿Qué nos dice, que nos menciona en nuestro Código Civil? La función del síndico es la fiscalización de la administración y dirección de la sociedad. Está a cargo de uno más síndicos titulares, también puede estar a cargo de un suplente, designados con carácter personal e indelegable. También los síndicos deben ser nacionales o extranjeros con residencia permanente en el país. ¿Por qué? Porque forman parte del directorio. Y las personas que forman parte del directorio no pueden ser extranjeros, a no ser que tengan su carnet de residencia permanente en el país. Bueno, los síndicos deben ser idóneos para el control que les corresponde, que de ejercer sea eficiente, atendiendo la importancia y complejidad de la actividad en la sociedad. Deben estar domiciliados en la República y ser hábiles para el cargo. También los síndicos deben estar remunerados. Su remuneración se debe establecer, si no se establecen los estatutos, se pueden hacer por asamblea, asignar un salario, unos honorarios, porque es como un administrador más de la sociedad. Los síndicos son ilimitados y solidariamente responsables con el cumplimiento de las obligaciones de las leyes y el estatuto les impone. Su responsabilidad será efectiva por decisión de la asamblea. La decisión de la asamblea que declare la responsabilidad importa la remoción del síndico. También son responsables solidariamente con los directores con los hechos u omisiones que esto, cuando el daño no hubiere producido, se hubiera actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo. Bueno, esa es una responsabilidad del síndico, que es la misma responsabilidad que la de los directores para una SA. Bueno, ¿quiénes no podrán ser síndicos? No podrán ser síndicos lo que son los directores. Tampoco los gerentes empleados de la misma sociedad, deben ser una persona tercera. De los libros exigidos para las SA, para las sociedades anónimas, tenemos los libros contables y los libros societarios. Estos libros deben estar rubricados para que puedan tener un efecto legal. Y cuando puedan tener una fiscalización, esos deben estar rubricados, deben estar impresos. ¿Cuáles son los libros exigidos? Los libros exigidos, los libros contables exigidos es el libro diario, el mayor y el inventario.
Para los libros societarios, son estos libros exigidos. El libro de asistencia a las asambleas, el registro de acciones, registro de obligaciones, las actas de asamblea y las actas de directorio. Todos estos libros, tanto contables y societarios, deben estar rubricados como les mencioné. ¿Cuáles son las prohibiciones del tipo de actividad para una SRL? Operaciones bancarias, de seguro, de capitalización de ahorro. Estas son algunas operaciones prohibidas para la SRL. Para si se van a dedicar a este tipo de operaciones, lo más bien deben establecerse por la SA. Bueno, la responsabilidad de los socios accionistas. La responsabilidad de los socios accionistas de una SA, una SRL, está limitada al monto de su participación en el capital social. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada? Bueno, los elementos comunes. El costo de constitución no varía. Los costos de constitución de ambos tipos de empresas no varían y se establece el monto en base al monto del capital social. Responsabilidad de los accionistas o socios por actos de la sociedad. En ambos casos, las obligaciones de la sociedad serán pagadas con los aportes de los accionistas o socios, no así con sus bienes personales. Hasta donde la responsabilidad es hasta el monto de su participación accionaria. Responsabilidad por mal desempeño de los directores o los gerentes. En ambos casos, responde ilimitada y solidariamente ante la sociedad. Los accionistas socios y los terceros por la inejecución o mal desempeño del mandato, así como por violación de la ley o de los estatutos y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Son solidariamente responsables en estos casos. En el aspecto tributario, tenemos los impuestos locales, que son los impuestos locales de Paraguay. Puede ser diferentes tipos de impuestos dependiendo de la actividad que quiera dedicarse la sociedad. En cuanto a las diferencias, las denominaciones, las SRL son constituidas por socios, dirigidas por gerentes. En la SA existen accionistas y son dirigidas por directores. Ambas pueden estar representadas por una más directora o gerente. El límite de socios para la SRL existe un límite de 25 socios, mientras que para la SA no existe limitación de accionistas. Integración capital social en la SRL, habíamos comentado que los aportes de dinero que se realicen para la integración del capital deben estar el 50% depositado en un banco oficial, en este caso específicamente en el Banco Nacional de Fomento. Es el único banco donde se deposita el aporte social de una empresa. El 50% restante deberá integrarse en un plazo de 2 años, si lo quieren. En las SA no existe un requerimiento con respecto a los aportes en efectivo ni al plazo máximo para la integración del capital. Continuando con las diferencias.
Las acciones o cuotas de participación, los aportes de los socios de las SRL están representadas en cuotas de participación. No pueden ser representadas en títulos negociables mientras que el documento que se certifique el aporte de los accionistas de la SA son los títulos de acción que sí pueden negociarse. Hacerlo por transferencia, una transferencia de acciones. Transferencia de acciones o cuota a terceros. Cuando la SRL está conformada por un número de hasta 5 socios, se requiere que exista unanimidad de votos para que uno de ellos transfiera sus acciones a las terceras personas. En caso que tenga más de 5 socios, se requerirá el consentimiento de las 3/4 partes representadas del capital. En la SA no existe dicha obligación legal para la transferencia de acciones. Lo pueden hacer sin que puedan tener esta formalidad. Normalmente existe una cláusula establecida de común acuerdo donde las acciones deben ser ofrecidas primero a los demás accionistas. Y si ninguno puede comprar, puede venderse a terceras personas. Bueno, esto es conocido como derecho de preferencia. Bueno, para si la SA, un accionista decide vender sus acciones, lo puede hacer. Si los accionistas de la misma sociedad no están interesados, lo pueden hacer a terceras personas. Bueno, de la formalidad de las transferencias de acciones o cuotas. Las cuotas de participación deben ser transferidas únicamente mediante escritura pública, mientras que los títulos de las acciones de las SA pueden transferirse mediante endoso. Las asambleas anuales para las SRL, a diferencia de la SA, no requieren la realización de las asambleas anuales para la aprobación del balance y designación de autoridades. En este caso es para las SRL, pero para las SA sí existe esta formalidad de realizar la convocatoria de asamblea antes del 4º mes del año y presentar los balances, los estados financieros, presentar el informe del síndico, la memoria del directorio, asignar nuevos miembros del directorio. Puede ser director, puede ser un cambio del director, un nuevo nombramiento o pueda continuar el mismo directorio, pero se debe nombrar todo eso en asamblea. La convocatoria de la asamblea en la CSRL solo requiere la notificación personal a los socios, mientras que en la SA es necesario realizar la convocatoria mediante publicaciones en diario de gran circulación, además de la obligatoriedad de realizar la comunicación en la Abogacía del Tesoro. La Abogacía del Tesoro es una dependencia del Ministerio de Hacienda donde este departamento se ocupa de fiscalizar el funcionamiento de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas deben comunicar sus asambleas ordinarias, sus asambleas extraordinarias. Y también todas otras exigencias que también hoy en día la Abogacía del Tesoro está solicitando. Es tener que saber comunicar quién es el beneficiario final, quiénes son los accionistas de la sociedad. La sociedad está compuesta por accionistas de persona física o jurídica. Si están constituidas por persona jurídica, llegar hasta la persona física. Todo esto se comunica en la Abogacía del Tesoro. Bueno, lo anterior estuvimos hablando sobre las SA y sobre las SRL.
Ahora hablamos sobre una nueva personería jurídica, que son las EAS. Las empresas por acciones simplificadas, que también puede constituir por una sola persona física. La EAS, las empresas por acciones simplificadas, esta entró a regir en el año 2020, ya terminando el año 2020. Ya con la pandemia esto se aceleró bastante el trámite para que las empresas, puedan constituir su sociedad, porque esto es todo de manera online a través de la página web del Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, vamos a hablar sobre el registro. La EAS adquirirá personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes. En el momento de su inscripción en una dependencia del Ministerio de Hacienda creada y designada al efecto, no se requiere que la misma sea inscrita en los registros públicos de comercio para poder operar. Bueno, esos trámites burocráticos es lo que aquí se trata de obviar y de no llevar tanto, de no demorarse demasiado con los trámites que lo hacemos en el registro público. Su inscripción debe tramitarse por el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, que es el SUACE. Esto está en la página web. Debe publicar en un formulario para la inscripción y un modelo de estatuto. Esto tiene, ingresando a la página web del SUACE, tienen un modelo de estatuto. Lo único que pueden hacer es completar con los datos de su empresa, con los datos de los accionistas, el capital, es el modelo que ellos establecen. Pero también, si los accionistas quieren ellos presentar su propio estatuto a través de su escribano, esto se demora un poco más, pero lo pueden hacer. De su constitución, bueno, a diferencia de los tipos societarios existentes en la legislación paraguaya, que son la SA y la SRL, las EAS podrán ser constituidas por una sola persona, aunque también puede ser por más de una, física o jurídica. La EAS unipersonal no podrá constituirse ni participar en otras EAS unipersonales. Bueno, ahí es, por ejemplo, también algo que no está permitido. Sin embargo, en otros tipos de sociedades, sí, un accionista de una SA puede ser accionista de 5 sociedades también de SA. En este caso no. Se queda con una sola empresa. La constitución podrá realizarse por contrato o acto unilateral por medio de instrumento público o privado, con certificación de firma. Es así de sencillo. La creación de las EAS, la empresa interesada deberá declarar el nombre, esto es para completar el modelo de estatuto que van a encontrar en la página web del SUACE. Deben completar documento de identidad, domicilio de los integrantes de la empresa, asimismo la denominación de la persona jurídica, así dan un nombre, seguida de las palabras empresa por acciones simplificadas o sus iniciales, que son las EAS. El domicilio principal de la empresa, el objetivo de la empresa y la duración de la empresa, la que se entenderá que es indefinida en caso que en el acto constitutivo no contenga disposición al respecto. Por ejemplo, para las SA en el estatuto figura que tiene una duración de 99 años, ese estatuto. En cuanto a su registro, ya hablamos del capital social. Bueno, la EAS no requiere de un mínimo de capital social y tampoco de un máximo. El capital social de la EAS estará representado por acciones nominativas, las cuales podrán ser reembolsables o no, ordinarias o preferidas. El aporte podrá ser en dinero u otros bienes. Cuando el aporte sea en dinero, se deberá ingresar el 50% del monto comprometido en el acto constitutivo y el restante dentro de 2 años de la Constitución. Bueno, esto me ha parecido en el aspecto de lo que se rige también por
por la ley de la SA. El capital se dividirá en partes denominadas acciones. La suscripción e integración del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código Civil para la sociedad anónima, pero en ningún caso el plazo de la integración de las acciones excederá de 2 años. Bueno, eso era lo que estuvimos hablando sobre las áreas. Bueno, vamos a hablar sobre el aspecto laboral. En cuanto a las obligaciones laborales, no se diferencian entre las sociedades. El aspecto laboral, tanto para todas las sociedades, la ley laboral es la ley laboral para todos. Ni así se trata de una empresa unipersonal. Bueno, es importante destacar que las personas físicas y jurídicas que fungen de patrones en relación de obrero patronal deben tener en cuenta que el derecho laboral tiene por función principal la regulación de la relación de las partes que forman parte del contrato laboral. En efecto, la definición doctrinaria del derecho laboral se establece, esta ciencia regula la relación entre empleado y patrón. Bueno, todo esto es importante saber, el código laboral paraguayo. En cuanto al régimen del seguro social, los aportes al Seguro Social, al Instituto de Previsión Social, entonces aporta la jubilación y la asistencia médica, la parte de la seguridad social, ¿sí? Estos aportes, el patrón, la empresa en este caso, aporta el 16,5% sobre el salario de un empleado. Y el empleado aporta el 9%. Al empleado se le retiene y se deposita y se hace el pago al Seguro Social. ¿Qué le cubre con este aporte al empleado? Le cubre la asistencia médica, la de él y la de su familia, y también puede llegar hasta los padres, dependiendo de su salario. Los hijos y cónyuges. Y también va aportando para su jubilación. Con 25 años de aporte al Seguro Social y 50 años de edad, un empleado puede jubilarse y cobrar su sueldo de los últimos 10 años. De sus últimos 10 años. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el aporte? Ese aporte que estuvimos conversando del 16% y del 9%. ¿Cómo se compone este aporte? ¿Qué se debe aportar al IPS con respecto a los porcentajes? La suma de dinero que obligatoriamente por ley y de la manera mensual es el salario. Deben pagar al Instituto de Previsión Social los empleadores y trabajadores sobre el salario para que tenga derecho a las prestaciones que otorga el Seguro Social, que es la asistencia médica. El Seguro Social es un derecho de los trabajadores y es obligación de la patronal o de los empleadores cumplir con este derecho. Poner la definición de salario para nosotros es importante porque para el aporte obrero patronal todo es salario menos la bonificación y el aguinaldo. La bonificación, ¿qué sería la bonificación? El empleado puede solicitar una bonificación familiar. Esto es del 5%, esto establecido por ley, el 5% por cada hijo menor de 18 años. ¿Y qué es el aguinaldo? El aguinaldo es un sueldo más que el empleado percibe a fin de año, cerrado el año antes del 31 de diciembre. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? El aguinaldo es la suma de todo el sueldo del año dividido 12. Se le corresponde un aguinaldo. Si empezó todo el año trabajando de enero a diciembre, cobra un sueldo entero. Sobre todo esto se debe aportar al Seguro Social.
el empleado el 9% y el empleador el 16,5%. Ese aporte que realiza el empleador por cada empleado, esto va como un gasto y le sirve para descontar el impuesto a la renta porque va acumulando. El salario se define como la remuneración total que percibe el empleador de sus empleadores en dinero, especie, regalía, incluyendo lo que corresponde a trabajos extraordinarios. Suplemento a destajo, comisiones, sobresueldo, gratificaciones, indemnizaciones por despido, premios, honorarios, participación y cualquier otras remuneraciones accesorias que tengan de carácter normal en la empresa. La única excepción, el aguinaldo y la bonificación familiar, establecidas por ley, que por tanto no forman parte del salario. Fue todo bonificación, comisiones, gratificaciones, cualquier otro tipo de gratificación que pueda percibir el empleado, sobre eso se aporta al IPS. Vuelvo a recalcar, menos la bonificación familiar y el aguinaldo. Sobre eso no se calcula, no se paga el IPS. Bueno, debe encontrarse el empleador cubierto por el seguro durante el periodo de prueba. Una pregunta. Sí, el empleador está obligado a comunicar la entrada del trabajador en el momento en que este inicie su tarea dentro de la empresa. Esto no incluye el periodo de prueba. El periodo de prueba es de 2 meses. Es decir, desde el momento que el empleado ingresa a la empresa a trabajar, desde ese momento debe estar inscrito en el Instituto de Previsión Social y desde ese momento aportar al PES. Bueno, del régimen laboral en cuanto al periodo de vacaciones. Un empleado con una antigüedad de 0 a 5 años le corresponde 12 días hábiles de vacaciones. De 6 a 10 años le corresponde 18 días hábiles de vacaciones. Los días hábiles, bueno, los días hábiles es de lunes a sábado. Más de 10 años le corresponden 30 días hábiles de vacaciones. Ya tiene estabilidad el empleado cuando ya tiene una antigüedad de 10 años y más. Bueno, lo que nos establece el Código Laboral en cuanto a las horas laborales. El empleado debe trabajar 48 horas por semana, cumplir 48 horas por semana. Eso es lo que nos establece por ley. Ahora, si trabaja más de las 48 horas, eso ya va como un salario extraordinario, hora extra. Y la carga horaria diaria es de 8 horas. 8 horas diarias y 48 horas semanales. Bueno, hablamos del aguinaldo, que el aguinaldo debe percibir de manera obligatoria. Esto es a lo que le pertenece al empleado. El empleado está obligado a pagar el aguinaldo. Como dato tenemos acá el salario mínimo que un obrero no calificado pueda percibir. Puede ser, por decirle, una secretaria que no tiene muchas funciones, puede ser un gestor, esto puede tener un salario mínimo, pero ya un profesional ya no puede percibir un salario mínimo. Pero arranquemos para tener como datos, el salario mínimo en Paraguay es de en guaraní es 2.289.324. Es equivalente a dólar aproximadamente a $352 aproximadamente. Bueno, acá algo también interesante es saber al momento de querer al empleado despedir. Esto es lo que establece lo que nos establece el Código Laboral. Tenemos la escala en el Código Laboral, en el artículo 87 nos habla del preaviso.
que durante el periodo de prueba, si le queremos despedir al empleado, no es necesario que tenga el periodo de aviso, comunicar el periodo de aviso, no es necesario. Pero ya cuando tiene pasado el periodo de prueba, quiere decir que ya el empleado ya va a formar parte de la empresa y empezar a trabajar. Bueno, en caso de que no rindió durante un periodo de tiempo, después de 2 meses, se debe comunicar el despido o el preaviso de buscarse otro trabajo o de o por querer rescindir de su servicio. Bueno, también tenemos la indemnización. Esto también nos interesa en el artículo 91. El indemnizarle al empleado en el caso del despido, de un despido justificado. Cuando es justificado, cuando es injustificado, y tenemos la manera de demostrar que fue justificado, todas estas particularidades se deben obviar. Solamente en este momento cobra el empleado su salario correspondiente, el descuento del IPS, solo eso. Y también puede contemplar el aguinaldo proporcional, solo eso. No es necesario tener preaviso ni indemnización para el caso de un despido justificado. Esto más bien es para el caso de un despido injustificado. Bueno, tenemos nuestros impuestos locales en Paraguay. El impuesto a la renta empresarial. Este es el impuesto que todas las empresas ahora deben pagar. Antes lo llamábamos IRASIS. Ahora le llamamos impuesto a la renta empresarial. Esta nueva denominación lo tenemos desde enero del año 2020. El impuesto a la renta empresarial que toda empresa debe pagar al cierre de su ejercicio contable es el 10%. Descontando todos sus ingresos, se descontó sus egresos, sus costos, sus gastos operativos, administrativos, queda, queda una utilidad. Sobre esa utilidad se debe aportar, se calcula el impuesto a la renta, que es el 10%. Tenemos el IDU, impuesto a los dividendos y utilidades. Esto es para los accionistas. Cuando los accionistas retiran sus utilidades, deben pagar este impuesto, el impuesto a los dividendos y utilidades. Deben pagar. Este impuesto es del 15% para los extranjeros y del 8% para los locales, para los accionistas locales. Bueno, el impuesto a la renta a los no residentes. Por ejemplo, tenemos el caso de un proveedor del exterior que quiere ofrecer su servicio aquí en Paraguay. Este proveedor del exterior debe pagar este impuesto o no reside aquí en Paraguay. Y este impuesto a los no residentes es del 15%. El impuesto a valor agregado es del 10%. Y tenemos el impuesto selectivo al consumo. Esto varía un poquito más dependiendo de las mercaderías que se ofrezcan. Bueno, desde el punto de vista del contribuyente, ¿cuáles son las empresas que deben pagar estos tipos de impuestos? Empresas grandes, unipersonales y personas jurídicas pagan este impuesto. Pagan pagan el IVA general y pagan el IDU. El IVA, que es el impuesto mensual, el impuesto a la renta empresarial, que es el impuesto anual, y el IDU, que es el impuesto anual también, el impuesto a los dividendos y utilidades. Bueno, algunos criterios aquí para tener en cuenta de manera de poder descontar la utilidad eh, de una empresa. Tener en cuenta sus gastos, que podrían ser todos los gastos operativos y administrativos de la empresa. La puede descontar de sus ventas.
Bueno, los estados financieros. Estas son, estos son los estados financieros obligatorios que deben tener al cierre del ejercicio y presentar a la administración tributaria al siguiente año antes de mayo de ese año. En el quinto mes del año deben presentar, si no presentan están con un incumplimiento tributario. Deben presentar todos los estados financieros que se mencionan acá, es un set de balance. Deben presentar el balance general, el estado de resultado, flujo de efectivo, estado de variación de patrimonio neto y nota de los estados contables. Esto deben presentar mediante la resolución general, que es la 49, donde menciona el modelo que deben presentar. Esto lo hacen todo a través del sistema de la administración tributaria. Bueno, tenemos nosotros aquí manejamos un calendario de vencimiento con respecto a la identidad tributaria tanto de la empresa o de una persona física. Al momento de inscribirse, al tener su RUC, que es el registro único del contribuyente, obtiene su cédula tributaria. Esa cédula tributaria tiene una identidad. Y esa identidad, la terminación de esa identidad es lo que se establece la fecha de vencimiento para poder presentar sus obligaciones tributarias, tanto de IVA, que es el impuesto mensual, tanto de cualquier otra obligaciones que la SED, la Administración Tributaria, la Secretaría de Estado de Tributación requiera, debe establecerse por el calendario de vencimiento. Por ejemplo, si la terminación de su cédula tributaria es 0, debe presentar todas sus obligaciones tributarias el 7 del mes. Y así sucesivamente hasta llegar al 9, que es el último vencimiento, que es el día 25 del mes. Bueno, para ir terminando, hablamos un poquito de lo que es la política monetaria y cambiaria en Paraguay. En este aspecto, para un inversionista, el financiamiento en el mercado de valores presenta las siguientes ventajas para un inversionista. Mayor alternativa de inversión según el riesgo y rendimiento deseado. Los precios son formados por el libre juego de la oferta y demanda en el mercado. Se puede diversificar la inversión por la variedad de instrumentos ofrecidos, mayor liquidez debido a que pueden ser negociables en el mercado secundario. Asesoramiento de una casa de bolsa que orienta al inversionista en sus decisiones. Es importante consultar con la casa de bolsa para poder tener una inversión aquí en Paraguay que les ofrecen los inversionistas, a los inversionistas en la casa de bolsas, bonos, ¿verdad? Las inversiones que puedan tener las casas de bolsa y ofrecerlo. Control y supervisión del mercado en el cual pueden encontrar información para la toma de decisión de inversión. Importante orientarse por las casas de bolsas. Bueno, esta ha sido mi presentación de Haciendo Negocio en Paraguay. Aquí tenemos, mencionamos nuestra oficina donde tenemos presencia. Si quieren hacer algunas consultas. Si quieren hacer algunas consultas en el chat, algún tema que quieran
que la aclaremos, o lo pueden hacer a través del correo electrónico. Pueden tomar notas del correo electrónico para poder responder a sus inquietudes, consultas, agendar una reunión para comentar nuestros servicios, o algún tema específico que quieran conocer. Bueno, si no tenemos consultas en el chat, me despido y muchas gracias por participar.